la viga, pero diseñar, hacer la descarga de la viga por área tributaria, armar la viga, considerar los empalmes, los anclajes correspondientes, y ahí va a estar el criterio, porque muchos de ustedes van a llegar a resultados distintos, de armado sobre todo, pero esa es la idea. Que cumpla, pero que hagan ingeniería. Entonces, como concepto general, ¿no? Vigas, las vigas vamos a decir que son estáticas cuando las solicitaciones sean mínimas comparadas a la sísmica, sean mínimas comparadas a la estática. Generalmente son las barras birrotuladas, las vigas de subterráneo y o vigas muy largas que no poseen la rigidez suficiente para modificar el comportamiento sísmico. Normalmente las vigas de longitudes considerables respecto a la altura de la viga, ustedes se van a dar cuenta en sus modelos que son vigas generalmente estáticas. Pasa mucho en las vigas de los subterráneos que van entre pilares hasta 5 metros, apoyadas 7,5 metros. Las vigas birrotuladas en general también son vigas estáticas. Entonces, cuando uno se da cuenta que son estáticas, bueno, cuando analiza los esfuerzos, van a darse cuenta de inmediato que toman poco esfuerzo sísmico. Hay vigas que son sísmicas e intermedias, que son vigas que forman parte de un pórtico intermedio resistente a momentos. Bueno, ¿se acuerdan que en el capítulo de análisis sísmico está definido cuando se consideraba que una estructura era de intermedia o especial? ¿Cierto? Depende de la cantidad de corte que tome a nivel global. Y vamos a decir que hay vigas especiales o de acople, que son elementos que forman parte de un sistema resistente de base a pórticos especiales. Generalmente son las vigas bien potradas en muros, vigas de fachada altas, no muy largas, las cuales afectan el comportamiento global del edificio. ¿Ya? Son vigas las vigas de acoplamiento entre muros, que yo les decía, los refuerzos losas, si uno colocara una viga en esos puntos, ¿os acuerdan del edificio Cóndor, en las fachadas que habían vigas cortitas en las dos fachadas laterales? Esas vigas, si uno hace descarga por área tributaria, como son vigas que tenían, ¿cuánto? 70 centímetros de largo, 1 metro a lo más, por descarga de área tributaria van a dar muy poco los momentos, pero van a dar casi puro sismo. Esas son vigas de acoplamiento, vigas especiales de acoplamiento. Acá hay un resumen un poco de los esfuerzos de lo que dice el código ACI. Ya ustedes saben que el código ACI para el diseño en flexión, el factor de minoración depende de si la falla está controlada por compresión, si estamos en la zona de transición o si la falla es controlada por tracción. Lo que uno siempre quiere es que la falla esté controlada por tracción, ¿cierto? Para que exista falla dúctil. Pero en caso contrario, el factor va cambiando y va desde 0,65 hasta 0,90. Aquí esta parte ustedes la leen, pero yo les voy a subir dos documentos. Les voy a subir este manual que es de Gerda. Es antiguo, este manual es de la ACI del 2005, no del 2008. Pero acá viene todo un esquema de cómo diseñar vigas en flexión. ¿Ya? Y hay, acá está el diagrama de flujo cuando requiere o no armadura en compresión, todo el asunto. Pero para hacerlo fácil, yo le voy a subir esto, que aquí está puesto casi una planilla de lo que el procedimiento para el análisis de viga. Y ustedes esto lo pueden incorporar en algún archivo Excel, o si quieren lo hacen en MATCAD o en algún programa, y tendrían el diseño de viga donde ya no necesariamente van a tener el phi como 0,9, porque aquí va a depender de los resultados, y dependiendo de los esfuerzos está para que utilice o no armadura en compresión. Lo ideal es nunca utilizar armadura de postcompresión,
y que el phi sea 0,9, que sea que la falla esté controlada por tracción. Pero hay veces, puede pasar, de que no podemos modificar las dimensiones de la viga por arquitectura. ¿Ya? Y efectivamente caemos en alguno de estos rangos. ¿Ya? Entonces hay que hacerla cumplir colocándole armadura en compresión. No es lo ideal, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces con esta planilla les puede servir a ustedes como guía para hacerse su planilla para el diseño de vigas, de cálculo de armadura. Y esto en realidad también les sirve para las losas, para cualquier tipo de en general las losas uno lo hace un poquito distinto porque como en las losas siempre asume que no hay armadura en compresión. Entonces le diseñamos para el caso phi 0,9 y más sencillo. Pero en vigas podríamos tener armadura en compresión. Entonces, le voy a subir eso. Y acá tenemos el refuerzo de corte. El refuerzo de corte, la CI nos dice que B último tiene que ser menor o igual que phi B por B sub n, donde B sub n es la capacidad nominal que tenemos para resistirnos al esfuerzo. Y ese B sub n está dado por la resistencia del hormigón y la resistencia del acero. Acá yo no sé cómo lo trabajaron ustedes, pero si trabajaron así 0,53 raíz de F'C o trabajaron un sexto. ¿Ah? No, 0. A ver, es que 0,53 o un sexto o 2/3. Es que depende, porque el código ACI, esta expresión cuando es en megapascales es un sexto. ¿Ya? Bueno, independiente de eso, fíjense lo siguiente. El código ACI nos limita que el código ACI nos dice esto y que esto tiene que ser menor o igual a 2,65 raíz de F'C B por D. ¿Ya? Si yo sé que la resistencia del hormigón es 0,53, lo que nos está diciendo en otras palabras, y que también lo dice en este punto, es que la resistencia del acero no puede, o sea, la capacidad del acero no puede ser mayor que 2,12 raíz de F'C, porque esto tiene que ser menor o igual que 2,65. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, es que la resistencia del acero es 4 veces la resistencia del que aporta el hormigón. Fíjense que el 212 es 4 veces 0,53. ¿Ya? Por eso es que si ustedes lo ven en megapascales, esta expresión sale como un sexto y esta expresión de acá aparece como 2/3. Porque es 4 veces este valor. ¿Ya? Eso es lo que sale en el ACI. Por eso es que a veces pueden haber visto esta expresión como 0,66 para el B sub S. Y eso es cuando están en las otras unidades. El B sub S se considera como 0. No, en fundaciones lo consideramos como 0. Claro, es que en fundaciones uno diseña la fundación para que no requiera armadura de corte. Entonces, en fundación uno dice que B último tiene que ser menor o igual que phi por B sub C. Y es porque uno en las fundaciones no la arma con estribo. ¿Ya? Ahora, ojo, en el código ACI del 2019, para fundaciones es uno de los mayores cambios que se hace. Porque para nosotros el B sub C es 0,53 raíz de F'C, este valor. Pero en el código ACI del 2019 dice que cuando la estructura no va a tener armadura de corte, el B sub C disminuye y ya no se considera 0,53. Es un valor más bajo. Para que lo lean. ¿Ya? Nosotros normalmente consideramos que la resistencia al hormigón es 0,53 raíz de F'C. ¿Ya? Pero en la última versión del código ACI nos dice que cuando la estructura no va a tener refuerzo de corte, que es en el caso de las fundaciones, la resistencia al corte que da el hormigón se disminuye, ya no es 0,53, es un valor más bajo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hoy en día fundaciones que fueron diseñadas con el código ACI del 2008 y que estaban al límite de requerir esfuerzo de corte,
probablemente no cumplan con el código del 2019. ¿Ya? Así que lean el ACI del 2019, sobre todo la resistencia al corte para elementos que no van a tener armadura al corte. Ahora, condiciones especiales de diseño al corte para vigas. Las vigas sísmicas o pertenecientes al pórtico intermedio se deben armar para el mayor valor entre la suma de corte asociado con el desarrollo de los momentos nominales de cada elemento en cada extremo restringido de la luz libre y el corte calculado para las cargas gravitacionales. O el corte máximo obtenido de las combinaciones de diseño que incluyen sismo, considerando el sismo como el doble del prescrito por el reglamento legalmente adoptado para el diseño sísmico. Cuando yo diseño vigas de pórticos intermedios, tengo que diseñar para el mayor valor del diseño por capacidad o el diseño por combinaciones, pero donde la combinación, el sismo la considero como el doble de las combinaciones habituales. Eso es lo que nos dice el código ACI. ¿Vieron diseño por capacidad en hormigón armado? ¿Sí? Para el diseño por capacidad, el corte por capacidad, ¿cómo se determina? El corte por capacidad se determina como la suma de los momentos nominales dividido por la longitud del elemento. A ver, vamos a ver esto cuando diseñemos vigas por capacidad. Pero ¿cuál es el concepto de vigas por capacidad? Es que yo obligo a que la viga falle por flexión y no por corte. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo una viga de esta y que tiene los momentos sísmicos que van ambos para la misma dirección, ¿de acuerdo? Y yo tengo armada mi viga va a ser capaz de soportar hasta el momento nominal que me dé la armadura que le puse, ¿cierto? Si mi viga está armada con fierro del 16, yo puedo calcular cuál es la capacidad de momento que toman para el 16, que sería el momento nominal para la armadura que le puse a la viga, ¿de acuerdo? Si estos son mis momentos nominales que dependen de la armadura que tengo, entonces yo puedo sacar los cortes, porque los cortes que tengo acá van a ser la suma de los momentos nominales dividido por la longitud. Equilibrio, simplemente. Entonces lo que uno hace es diseñar el corte de la viga dependiendo de la armadura dispuesta en flexión. Entonces, como le voy a poner armadura, una resistencia al corte mayor que la nominal, estoy diciendo que la viga nunca va a fallar por corte. Porque cuando falle, va a fallar primero por flexión, porque el corte está calculado como la suma de las flexiones más algo. ¿Y por qué es importante eso? Porque el diseño por corte es una falla frágil. En cambio, el diseño por flexión es dúctil. Entonces yo obligo a que la falla sea por flexión y no por corte. Entonces, cuando son vigas sísmicas, lo que me está diciendo es que tengo que hacer el diseño al corte para el diseño por capacidad, considerando los momentos nominales, o el mayor dado por las combinaciones de carga, pero donde el sismo lo amplifico por 2. Si ustedes leen el código ACI, en el punto 21.3.3, cerré el código ACI. Bueno, acá, si ustedes leen este punto, acá dice el cortante máximo obtenido de las combinaciones carga y diseño que incluyen considerando E como el doble del prescrito por el reglamento. Lo mismo que decía, y acá aparecen unos comentarios, y sale 1,2 más 2 por L. Acá hay que tener ojo, porque para nosotros la combinación, esa combinación es 1,2D más 1,4 sismo y más sobrecarga, ¿cierto? Eso pasa porque
el código ACI, o sea, los americanos el sismo no lo consideran como nosotros. Lo consideran como, no me acuerdo cómo es lo que colocan. Hay que irse al punto 9.5 de la CI, este punto, y ahí está explicado el código, cómo indican el sismo. ¿Ya? Para nosotros, entonces, cuando diseñamos por capacidad, ese 1,4 debiese ser 2,8 en la combinación. ¿De acuerdo? Hay que multiplicarlo por 2. Entonces, con eso se hace el diseño por capacidad de la viga. Profe, ¿en qué punto está ese comentario? Esto es en el 21.3.3. Para el caso de vigas especiales o vigas de acople, se deben armar por capacidad. Si además el corte por capacidad representa la mitad o más de la resistencia al corte requerida en esa zona, se debe despreciar la resistencia al hormigón. Cuando uno ve el diseño por capacidad, fíjense que en el punto anterior no nos decía diseño por capacidad, sino que nos decía dependía de los momentos nominales. Acá sí habla de diseño por capacidad. La única diferencia es que en el diseño de vigas especiales se hace el mismo diseño anterior, pero en vez de considerar los momentos nominales, se consideran los momentos probables. Y los momentos probables son los momentos nominales, pero considerando la fluencia como uno amplificado por 1,25. Eso es lo que sale en el código ACI. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo, pero se cambia la expresión de momento nominal por momento probable. Y el momento probable es considerando el FI como 1,25 amplificado. Esto vamos a verlo en detalle y vamos a diseñar una viga paso a paso. Aquí sí lo vamos a hacer el ejercicio en la pizarra de diseño por capacidad, porque esto es súper importante. ¿Ya? Y acá viene otro punto importante. Si no se puede cumplir con el punto anterior, o sea, el diseño por capacidad de algunas vigas, porque lo que pasa es que dan mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, yo calculo mi viga, obtengo los momentos. Calculo esos momentos y supongamos que me da un momento de 50 toneladas metros. Y veo la armadura que requiero para ese momento y me da, no sé, 8 Fi 25. Y después quiero hacer el diseño por capacidad para los 8 Fi 25. Como el requerimiento de flexión es tan alto, el diseño por capacidad me da algo que es inarmable o que no cumple. Porque el diseño capacidad tengo que hacerlo para que sea mayor, falle primero esto. Pero como esto es muy alto, me requiere demasiado esfuerzo en corto. Entonces se hace impracticable. Entonces, ¿qué es lo que me dice el decreto? En esos casos, yo puedo decir, perfecto, este era mi momento, eso requería 8 Fi 25. Pero ¿sabéis qué? Yo voy a armar para 25 toneladas. Para el 50% de lo que requiere. Y eso quizás va a ser, en vez de esto, van a ser 4 Fi 22. Y hago el diseño por capacidad para 4 Fi 22. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. Lo que me dice, sí, es que tengo que considerar la reducción de resistencia a la viga en el diseño de los demás elementos resistentes. Si es que pasa eso, y para poder hacer cumplir el diseño por capacidad, le tuve que bajar o diseñar para algo menor que la flexión o los esfuerzos de flexión que están llegando, lo que yo tengo que hacer es en mi modelo ir quitando la rigidez a la viga. Al quitarle rigidez a la viga, lo que va a pasar es que los muros que están entre la viga empiezan a tomar más corte. Se redistribuyen los esfuerzos. Entonces es un poco un proceso iterativo, porque yo hice mi modelo tal como ustedes lo hicieron en su modelo ITA. Van a ir a una viga, van a diseñar por flexión esa viga, después van a diseñar al corte por capacidad y no les va a dar. Si no les da, lo que tengo que hacer es, perfecto, le bajo, quizás primero le bajo un 20% de rigidez a la viga. ¿Cómo lo hago? Bueno, a esa viga le defino un material adicional con un módulo de elasticidad un 20% más bajo, para que tenga una menor capacidad. Al hacer eso, inmediatamente en su modelo va a empezar a tomar menos esfuerzo. Pero van a empezar a tomar más esfuerzo los elementos de al lado. ¿De acuerdo? Como le bajé a esa viga, va a tomar menos esfuerzo. Ahora la diseño para esos menores esfuerzos que llevó. Diseño flexión, veo el corte por capacidad y quizás todavía no me cumple. Tengo que bajarle quizás más resistencia. Entonces la bajo hasta un 50% me indica.
la bajo a un 50%. ¿Cómo lo hago? Modifico el módulo de elasticidad de esa viga a un 50%. ¿Ya? Probablemente ahí los muros de al lado van a empezar a tomar más todavía, pero la viga va a empezar a tomar menos. Entonces ahora esa viga toma menos, veo los esfuerzos de flexión, la diseño, como tomó menos, tiene menos armadura, hago el diseño por corte, por capacidad, y ahora me cumplió. Perfecto, lo dejo ahí. Y eso indica de cierta manera que está considerado esa falla por flexión hasta cierto punto, porque ya está redistribuido los esfuerzos a los muros al disminuirle esa rigidez. ¿Qué pasa si al 50% no me cumplen? Lo que tengo que hacer es simplemente modificar mi estructuración. ¿Ya? Pero ese es un proceso que hay que ir haciendo iterativamente. En ICAP se puede, eso que decía usted, modificar el módulo de elasticidad de la viga sin tener que modificar el material. Es que te define un material aparte y te define una viga aparte solamente y modifica ese elemento en particular. ¿Ya? Y eso está permitido por el decreto. ¿De acuerdo? Y último punto acá, para vigas de acople con relación de aspecto de este punto, el código ACI nos dice que se debe considerar refuerzos diagonales. Como esto, en Chile en general no armamos con armadura diagonal al corte, lean este capítulo del código ACI. Lo que les va a decir es que ustedes tienen la viga, arman acá su estribo, pero además hay que ponerle refuerzo así, diagonal. ¿Ya? Eso acá en Chile no se hace. Entonces, si le está requiriendo eso, uno, o directamente se arma por capacidad al 50% y si me cumple lo dejo así, o dos, dilato esta viga y no la considero en mi sistema resistente. ¿Qué significa dilatar? Que si tengo los muros acá, esta viga se corta y se deja así. Se corta de los lados. O sea, prácticamente es un elemento decorativo porque no queda acoplando los elementos. Más adelante les voy a mostrar un plano donde tengamos vigas dilatadas para que vean cómo se hace este procedimiento de dilatar las vigas constructivamente. Pero cuando uno dilata una viga para efectos prácticos de modelo es que no hay una viga, se saca. Simplemente a veces hay que dejarla porque se necesita por arquitectura, nada más. ¿Ya? Para ir terminando, porque les comentaba, muchachos, tengo un examen de la hora, así que acá hay algunos conceptos de armaduras mínimas, cuantías mínimas para el diseño de vigas y espaciamiento, tanto si son vigas estáticas, cuando esto clasifica como viga alta o cuando son vigas sísmicas. Esta parte de vigas sísmicas lo vamos a ver en detalle porque esto es súper, pero súper importante. ¿Ya? Así que para la próxima clase, ojalá que, uno, avancen con el trabajo de losas. Como el trabajo de losa corresponde a lo mismo del control, les va a servir para lo mismo, ¿cierto? Y ojalá traigan leído toda esta parte, porque la idea es pasar esto y hacer un ejercicio. Primero vamos a diseñar vigas estáticas, tal como se hace en el ACI, y lo que vamos a ver siguiente va a ser diseñar vigas de acoplamiento, diseño por capacidad. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de la próxima clase hacer el diseño completo de una viga estática como debiese ser. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos, por hoy. ¿Ya?